Había un hombre en la colonia Santa María la Ribera que sabía que tú eras alérgico a la penicilina antes de que tú mismo lo recordaras. Sabía que tu mamá tenía la presión alta desde 1974, que tu papá usaba micardis desde antes de que nadie en tu familia supiera pronunciarlo bien, y que tú, cada cambio de estación sin falta, llegabas con la garganta inflamada y los ojos llorosos. No lo sabía porque tenía un sistema. Lo sabía porque llevaba 20 años viéndote crecer. Se llamaba Don Leopoldo. Tenía las manos manchadas de tinta violeta de tanto etiquetar frascos, y cuando entraba alguien a su farmacia con cara de malo, ya estaba sacando lo que necesitaba antes de que terminara de hablar. Eso era la farmacia de barrio, y esta es su historia completa. La farmacia Guadalupe estaba en la esquina de Magnolia con Naranjo, como tantas otras en colonias populares del Distrito Federal durante los años 60 y 70. Tenía un letrero pintado a mano con letras azules sobre fondo blanco, la cruz roja de siempre, y un olor que era imposible confundir con cualquier otra cosa: alcohol isopropílico, eucalipto, el polvillo seco de los medicamentos a granel y algo más difícil de nombrar, una especie de seriedad limpia que te decía que ahí adentro se resolvían cosas importantes. Las paredes estaban forradas de estantes de madera oscura, llenos de cajas de Mejoral, aspirina Bayer a 5 pesos el frasco, Vic Vaporub, Pepto Bismol Rosa, supositorios de bisaturado de bismuto para los niños con diarrea, y al fondo, detrás del mostrador de vidrio, los medicamentos controlados bajo llave. En ese mostrador, don Leopoldo despachaba de pie, con una bata blanca que planchaba él mismo los domingos en la noche. Al lado derecho, el cuadernito de espiral donde anotaba los fíados. Al lado izquierdo, la báscula de metales para pesar los polvos que preparaba en el momento. Y en el cajón de abajo, el recetario donde guardaba copias de las prescripciones de los médicos del rumbo, que él mismo había ido conociendo de a poco, con quienes con el tiempo tejió una red de confianza silenciosa. A las 7 de la mañana ya estaba abierto. A las 10 de la noche cerraba. Doña Celia, su esposa, atendía en las horas de mayor calma mientras él preparaba los pedidos que llegaban de los distribuidores de laboratorios Grossman y de la Nacional de Drogas. Los hijos mayores hacían la tarea en la trastienda entre frascos de jarabe. El modelo tenía una lógica económica y social que hoy cuesta trabajo reconstruir, pero que en el México de los años 50, 60 y 70 tenía una coherencia perfecta. El sistema de salud pública aún era incipiente. El IMSS, fundado en 1943, cubría apenas a los trabajadores formales del sector industrial, y el ISSSTE a los burócratas desde 1959, pero decenas de millones de mexicanos no tenían ninguna cobertura. Según datos de la Secretaría de Salubridad de 1965, poco más del 30% de la población urbana contaba con seguridad social. El resto resolvía sus enfermedades como podía. El médico de colonia cobraba entre 20 y 40 pesos la consulta a principios de los 70, que era una cantidad accesible pero no despreciable para una familia obrera que ganaba el salario mínimo, que entonces rondaba los 42 pesos diarios. La farmacia de barrio era el primer filtro, muchas veces el único. Don Leopoldo sabía diagnosticar las enfermedades comunes sin receta, no porque fuera ilegal, sino porque en ese contexto era necesario, y él lo hacía con años de experiencia y una responsabilidad que se tomaba muy en serio. El fíado era parte estructural del negocio, no una concesión generosa. Sabía que si don Aurelio, el albañil de la vuelta, no podía pagar ahora los antibióticos para su hijo, los iba a pagar al quincena, y eso nunca falló en 20 años. El ecosistema humano de una farmacia de barrio era denso y real. El proveedor de medicamentos que pasaba los martes, el médico del consultorio de enfrente que mandaba recetas con confianza, los estudiantes de medicina de la facultad de la UNAM, que a veces preguntaban interacciones farmacológicas, las señoras del mercado que llegaban a preguntar en voz baja por pastillas para el retraso, el señor de la zapatería que cada 3 meses compraba su insulina. Don Leopoldo sabía todos sus nombres. Ese conocimiento no estaba en ningún archivo,
Era él. El primer golpe no lo sintió nadie porque llegó disfrazado de progreso, y en muchos sentidos lo era. En 1991, mientras México negociaba el Tratado de Libre Comercio, comenzaron a abrirse en el país los primeros establecimientos de lo que sería el nuevo modelo farmacéutico, la cadena. Farmacias similares vino después, en 1997, con su Doctor, Simi de caricatura y sus genéricos a precio de costo, y cambió de golpe el mapa de la industria. Pero antes, entre 1994 y 1998, la expansión de Farmacias Benavides, Guadalajara y San Pablo en las ciudades del centro y norte del país empezó a redefinir qué significaba comprar medicamentos. La lógica de escala aplastó la lógica de barrio. Una cadena podía negociar precios con los laboratorios directamente, comprar al mayoreo, ofrecer descuentos del 15 o el 20% que don Leopoldo simplemente no podía igualar. La gente no se fue de golpe. Primero empezaron a ir a la cadena para las compras grandes, los medicamentos de tratamiento largo, los costosos, y seguían yendo con don Leopoldo para las consultas urgentes, para el consejo, para el fiado. Por un tiempo convivieron los dos mundos, uno al lado del otro, sin que nadie pensara que era el principio de una extinción. Era solo competencia. Así lo vieron casi todos en ese momento. La desaparición no fue un evento. Fue una erosión lenta que duró casi 3 décadas. En los años 90 todavía había más de 80,000 farmacias independientes en el país, según cifras de la Asociación Nacional de Farmacias. Para 2010, ese número había caído a menos de la mitad. Para 2020, las cadenas controlaban ya más del 65% del mercado farmacéutico minorista en México. Don Leopoldo cerró en 2003, no porque quebrara de un día para otro. Fue porque su margen se redujo tanto que ya no alcanzaba para renovar el surtido completo. Porque los proveedores pequeños empezaron a cerrar también. Porque sus hijos no quisieron heredar un negocio que los condenaba a trabajar 12 horas diarias por cada vez menos. La farmacia Guadalupe cerró un martes de febrero sin ceremonia. Don Leopoldo puso un letrero a mano que decía «Gracias por 34 años». Pegó el aviso de cierre de la Secretaría de Salud en la puerta y se fue. Al mes siguiente, en ese local abrió una papelería de copias. En otras esquinas del país la historia se repitió con nombres distintos. Los farmacéuticos independientes se convirtieron en empleados de cadena, en jubilados, en emigrantes hacia otros oficios. El cuaderno del fiado no encontró reemplazo. La báscula de polvos terminó en un cajón de cachivaches. Lo que don Leopoldo sabía de la familia González, de los Herrera de la Vuelta y de la señora del Tres, no se transfirió a ningún sistema porque ese saber nunca fue un sistema. Era una persona. Lo que se perdió con la farmacia de barrio no cabe en un inventario de productos. La pérdida más profunda fue la de una forma específica de confianza que hoy no tiene equivalente. Cuando entras a una farmacia de cadena en 2025, el empleado no sabe tu nombre. Tiene 20 y pico años. Está capacitado para cobrar y reponer anaqueles, y si tienes suerte, puede buscarte algo en la computadora. Eso no es una crítica a él, es una descripción de su trabajo. Don Leopoldo, en cambio, era el custodio de una memoria médica colectiva que ningún expediente clínico podía reproducir, porque incluía contexto, historia, carácter humano. Incluía el dato de que tú te ponías nervioso cuando ibas al médico y te subía la presión. Así que él ya descontaba eso cuando te tomaba el pulso. Eso se fue. También se fue la posibilidad del crédito informal. Ese sistema de confianza entre vecinos que permitía que una familia de escasos recursos accediera al medicamento que necesitaba sin esperar el quincena. Las cadenas no fían. Los sistemas electrónicos no fían. El resultado es que millones de familias en México de bajos ingresos hoy interrumpen tratamientos cuando se acaba el dinero. Un problema que los estudios de salud pública documentan con preocupación creciente. También se fue el papel del farmacéutico como primer contacto sanitario, esa función de orientación y filtro que aliviaba la presión sobre el sistema de salud pública.
No todo lo que se fue era bueno. Hay que decirlo con honestidad. La automedicación sin control generó problemas reales de resistencia bacteriana. El fiado a veces creó dependencias incómodas, y la concentración del mercado en pocas cadenas ha traído eficiencia real y precios más bajos para muchos medicamentos. Pero el precio pagado fue la ruptura de una red de cuidado comunitario que nadie diseñó, que creció sola a lo largo de décadas y que, una vez desarmada, no ha podido reconstruirse de ninguna forma. Hay algo que vale la pena pensar con calma en la historia de la farmacia de barrio. Las instituciones que más extrañamos no suelen ser las más eficientes, suelen ser las más humanas. Don Leopoldo no era más eficiente que una cadena. Era irreemplazable de otra manera. Era el nodo de una red de cuidado invisible que funcionaba porque estaba construida sobre nombres propios, sobre historia compartida, sobre la lenta acumulación de confianza entre personas que vivían en el mismo territorio. El mercado no puede comprar eso. Puede comprarlo todo menos eso. Hay también una paradoja en cómo valoramos estas cosas. Mientras don Leopoldo existía, nadie lo llamaba patrimonio inmaterial ni escribía artículos sobre su importancia cultural. Era simplemente el farmacéutico. El momento en que una cosa se vuelve digna de documentarse es casi siempre el momento en que ya casi no existe. Y hay una última idea que suele pasarse por alto. La farmacia de barrio no desapareció porque fallara. Desapareció porque el sistema a su alrededor cambió de reglas. Ella siguió siendo exactamente lo que siempre fue hasta el final. El mundo simplemente dejó de tener lugar para ella. Si creciste en una colonia popular de cualquier ciudad de México, es probable que tengas un don Leopoldo en la memoria, aunque se llamara de otra manera. Tal vez era una señora con bata azul, tal vez un señor con bigote y lentes de armazón grueso, tal vez alguien que te conocía desde chico y que nunca te hizo sentir que eras solo un número de caja. Cuéntanos en los comentarios cómo se llamaba la farmacia de tu barrio. ¿En qué colonia quedaba? Y si recuerdas algo que te haya dicho el farmacéutico que ninguna app te va a decir jamás. Si este video te hizo pensar en alguien o en algo que creías olvidado, dale like, comparte con quien también lo recuerde y suscríbete a El México que se fue. Porque aquí seguimos contando las historias que el tiempo fue borrando sin pedir permiso. Don Leopoldo cerró un martes de febrero sin discurso ni despedida. Pero la gente que lo conoció todavía recuerda su nombre. Y eso, a su manera, también es una forma de no irse del todo.